Ok, buenas tardes. Vamos a dar inicio al tema de coma y cefaleas. Nosotros somos el equipo 3 y nuestro equipo está conformado por Isela Contreras Robles, Isaac Jauregui Rodríguez, Ana Paula Navarro Cruz, Daniela Sandoval Campos y su servidora Mónica Ramírez Caldera. Siguiente. Bueno, para empezar, vamos a ver el tema de coma. El término coma se utiliza particularmente para referirnos a los estados en los que se encuentra una evidente disminución del nivel de vigilancia, alerta y conciencia. Peculiarmente debemos conocer que contamos con 3 principios fundamentales, los cuales son los que les puse en este cuadrito. El primero, se trata de un síndrome que puede ser debido a una patología subyacente que generalmente es tratable. Su diagnóstico y tratamiento son de carácter urgente para prevenir un daño cerebral que pueda llegar a ser irreversible. Y el mantenimiento vital siempre precede a cualquier maniobra diagnóstica. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Partiendo de esto, debemos tener en cuenta que el sustrato anatomofisiológico de lo que es la conciencia es que se trata de la interacción funcional entre una corteza cerebral íntegra y el sistema reticular activador ascendente. Entendiendo esto, entonces un estado de coma, por lo tanto, es la consecuencia de un trastorno difuso o multifocal en la corteza, una agresión directa al sistema reticular activador ascendente en el tronco y el diencéfalo, o una lesión de ambos a la vez. Siguiente. Bueno, si lo anterior ha quedado claro, lo siguiente que debemos comprender es que etiológicamente estas lesiones se producen y se dividen topográficamente en las supratentoriales y en las infratentoriales. Las primeras, a su vez, se dividen en las difusas, multifocales y focales únicas expansivas. Y estas son algunas de las causas que las pueden desencadenar. Y las infratentoriales, estas se producen el estado de coma por una afectación del sistema reticular activador ascendente de manera directa, por lesiones en el tronco, o de manera indirecta por una compresión del mismo. Siguiente. Y bueno, tomando en cuenta lo antes mencionado, previo a que nosotros definamos una etiología, que es lo que nos está generando este coma, tenemos que tener ciertos criterios que son inmediatos, son medidas inmediatas que se hacen en un paciente en coma, antes incluso de definir un diagnóstico. Nosotros solamente sabemos que tenemos un paciente en coma y tenemos que acatar a ciertas medidas. Bueno, la primera es comprobar de forma rápida que el paciente sí está inconsciente y no en otro estado. La segunda es realizar una detección ABC, esta ya la conocemos, el manejo de la vía aérea y del control de la columna cervical, la respiración, la frecuencia respiratoria y la circulación y el control de hemorragias. Y también tenemos que cateterizar 2 vías venosas periféricas para la infusión rápida de líquidos, y también nos van a servir para la extracción de analítica completa, ¿sí? Bueno, otro punto que debemos tomar en cuenta es comprobar que la vía aérea esté libre, que no hay neumotórax. En estos casos, pues hay pacientes que pueden llegar a requerir intubación, hay otros que no, pero si se precisa, tenemos que hacer la maniobra Selig. Esta maniobra se trata de presionar con el dedo pulgar y el dedo índice en el cartílago cricoides para impedir la regurgitación gástrica, ¿sí? También mencionaba que se pueden aplicar algunos fármacos, como lo es el etomidato y suxametonio, como anestésico y sedante respectivamente, y procurar no ventilar a este tipo de pacientes, puesto que esto aumenta la posibilidad de que aspiren. Otro de los puntos importantes es que si el paciente está traumatizado, que esta es una de las primeras causas de coma, y sospechamos de fractura cervical, tenemos que colocar un collarín, ¿sí? Y tenemos que tomar las medidas adecuadas en caso de ser necesaria la intubación. ¿Por qué? Porque no podemos tener como mucha manipulación de la zona del cuello. Por eso se recomienda el uso del iTrack. Este es un dispositivo que permite la visualización de la glotis con una mínima tracción cervical, por lo que va a ser esta su utilidad, ¿no? También tenemos que comprobar que no esté sufriendo un colapso circulatorio, y si es el caso, pues lo tenemos que tratar de acuerdo al tipo de shock que se esté tratando, que generalmente es un shock hipovolémico, ¿sí? Entonces, en el shock hipovolémico ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer el uso de los expansores plasmáticos. Tenemos que reponer el volumen. ¿Hasta qué punto? Hasta que nuestra tensión arterial y nuestra presión venosa central esté normalizada. Y en el caso de que no haya respuesta, pues vamos a tener que utilizar los siguientes vasoactivos, como es la dopamina. Si no hay respuesta, noradrenalina. Si no hay respuesta, hidrocortisona, ¿sí? En las dosis que están ahí señaladas.
Y también tenemos que hacer una determinación inmediata de glucosa, pero si no contamos con esta, pues tenemos que administrar 40 mililitros de suero glucosado al 50%. ¿Sí? Siguiente. Otro de los puntos que tenemos que tomar en cuenta es que si, por ejemplo, nuestro paciente tenemos y nosotros observamos que hay indicios de alcoholismo o de malnutrición, tenemos que aplicar un complejo de vitaminas B, tiamina y niacina en especial. Por otro lado, si se tiene sospecha de una intoxicación por opiáceos, nosotros tenemos que administrar naxolona parenteral, pero debemos tener mucho cuidado con esta porque el primer efecto secundario es el edema de pulmón, el edema agudo de pulmón, por lo que es ahí acatar la extrema vigilancia, ¿no? Si la intoxicación, por otro lado, es por benzodiazepinas, tenemos que administrar flumazenilo intravenoso con una dosis inicial de 0.3 miligramos. Esta dosis, si no hay respuesta, se puede repetir, pero la dosis máxima son 2 miligramos. Y bueno, si el paciente, además de tener coma, se acompaña de fiebre, pues tenemos que administrar una cobertura antibiótica, por así decirlo, empírica, por la posibilidad de que se trate de otras patologías, como pudiera ser la meningitis. Ya conocemos que ese es un signo muy característico. Y aquí están cuáles son aquellos antibióticos que se pueden administrar. Y finalmente, una vez que ya hicimos todo esto, en caso de que hubiera sido necesario, pues tenemos que iniciar las medidas generales de control de constantes y del cuidado del enfermo. Aquí es muy importante tomar en cuenta lo que es el traslado. Si nosotros no contamos con los medios diagnósticos, trasladamos. Y si contamos con ellos, pues entonces comenzamos lo que es el tratamiento. Siguiente. Bueno, una vez que ya conocemos todas estas medidas que son de carácter inmediato, también tenemos que conocer qué es lo que vamos a hacer en la anamnesis. Es evidente que en este tipo de pacientes no es posible realizar una anamnesis directa. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar? Pues a los allegados, sean familiares, sean amigos o sean testigos de los que vieron que en el momento que el paciente entró en coma, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a tomar en cuenta aquí? Bueno, tenemos dos tipos de pacientes. Unos pacientes, o el primer grupo, por así decirlo, son aquellos en los que el coma es algo secundario a una enfermedad previa que ya tenían, tratable o no tratable. Y el segundo grupo es aquellos en los que el coma es de presentación brusca o inesperada, ¿sí? Como ya lo vimos en un traumatismo, por mencionar un ejemplo. Y bueno, ¿qué es lo que debemos de conocer? Vamos a preguntar acerca de las circunstancias. ¿En qué lugar estaba el paciente cuando fue encontrado el coma? Los indicios, si hubo indicios de violencia que pudo haber generado un trauma, y también si hay medicamentos en las proximidades, por ejemplo, que se hubiera tratado una droga y pues eso nos lleva a pensar en alguna intoxicación. El tiempo. Esto es muy importante porque debemos de determinar el tiempo o preguntar cuándo fue la última vez que alguien vio bien a ese paciente, a cuando ya entró al estado de coma, que alguien lo vio por primera vez ya inconsciente, ¿no? Cuando tenemos un lapso de tiempo breve, se trata posiblemente de una lesión primaria, mientras que si estamos hablando de un periodo de tiempo largo, podemos relacionarlo con una alteración metabólica o de un tóxico. También aquí va a ser muy importante detectar los síntomas en las horas o minutos antes del coma que nos pueden orientar a definir un diagnóstico y comprobar si el paciente es portador de algún aviso o documento importante. Por ejemplo, que supiéramos que está consumiendo anticoagulantes o que tiene alguna otra patología, que esto yo lo veo muy difícil. Siguiente. Bueno, ahora sí, hablando de lo que compete a la exploración física, pues vamos a hacer una exploración física convencional, entre comillas, recordando siempre que en las mujeres jóvenes, sobre todo en edad reproductiva, se practica una prueba de embarazo y un examen ginecológico. Y bueno, determinamos si hay ciertas alteraciones en el patrón respiratorio que van a ser características del ritmo cardíaco, de la presión arterial, ya que estos datos, en conjunto de todos los hallazgos que vamos a encontrar más adelante en el resto de la exploración, nos van a ayudar a determinar cuál fue la causa de que desencadenó el coma y también para definir un tratamiento adecuado. Aquí tenemos algunos ejemplos, los vamos a ver más adelante. Siguiente. Bueno, también tenemos signos que apoyan al diagnóstico, que son muy importantes. Por ejemplo, si nosotros en nuestro paciente observamos papiledema, esto nos haría sospechar de una probable, no sé, hipertensión intracraneal o una encefalopatía hipertensiva incluso.
La rigidez, por ejemplo, que ya la mencionábamos también, puede hacernos pensar en una meningitis. O algo tan simple como el olor del aliento nos hace pensar en una intoxicación alcohólica, en el caso de que pues, el aliento sea con olor a alcohol, ¿no? E incluso la hipertermia, por ejemplo, si vemos a un paciente o nos refieren que el paciente, no, pues fue encontrado en la calle, estaba bajo el sol, bueno, pues a lo mejor fue un golpe de calor, ¿no? Hay diferentes etiologías y todos estos signos es importante que los reconozcamos, pero más de reconocerlos y observarlos, saber qué correlación clínica tienen con ese paciente, ¿sale? Siguiente. Esos son otros de los ejemplos. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene la lengua mordida o algo, no, pues puede tratarse de alguna convulsión. En el caso de la desnutrición, nosotros lo vemos muy delgado, pues nos va a ayudar un poquito más a definir cuál es la etiología que desencadena ese coma. Siguiente. Y bueno, este es muy importante porque la exploración neurológica es muy crítica aquí. Debe permitir como mínimo establecer la topografía de la lesión causal. Esto es de suma importancia, ya lo dijimos, conocer qué correlación clínica tienen todos estos signos y todos estos síntomas. ¿Sale? Siguiente. Bueno, hay datos aquí que nos van a ayudar a determinar todo esto. Por ejemplo, la actitud del enfermo en reposo. Es algo muy simple. Si el enfermo parece que está dormido, pero realiza movimientos semi-intencionados, por ejemplo, rascarse, esto sería sugestivo de que el paciente no sufre una patología grave en ese momento, porque se puede complicar, ¿sí? Mientras que si presenta movimientos espontáneos con posturas de descerebración o de corticación, indican daños a nivel mesencefálico y pontino respectivamente. Entonces ahí ya tenemos indicios que nos están diciendo dónde se puede localizar la lesión, ¿sale? Que no se nos olvide eso. Siguiente. Bueno, esta es muy importante, ya la conocemos, es la escala de coma de Glasgow. Nos evalúa el nivel de conciencia y recordemos que la disminución de esta pues, se cuantifica mediante la respuesta de dos estímulos básicos, lo cual es la voz y el dolor. Sabemos que una respuesta normal, ¿qué incluye? Abrir los ojos, protestar al dolor, fijar la vista a quien le está haciendo la evaluación, movilizar las extremidades también voluntariamente, a responder verbalmente ante una orden o a una pregunta, y la disminución de estas pues va generando como cierta ponderación que al final tenemos que sumar y pues nos va a dar como rangos para nosotros determinar en qué grado se encuentra nuestro paciente. Pero esto ya pues todo lo conocemos, ¿sale? ¿Ya es a la siguiente? Es muy importante, igual esta escala ya la conocemos, que la escala anterior, la de Glasgow, debe complementarse además con un examen más detallado de las funciones del tronco cerebral. Y para ello es conveniente emplear esta escala de Ford, que evalúa la respuesta ocular, la respuesta motora, los reflejos del tronco y del tipo de respiración. Siguiente. Bueno, nuestra compañera, creo que a ustedes también se les trabó un poco. No sé si tengan alguna duda hasta aquí o si quiere agregar algo, doctor. No, muy bien, sigamos. Una disculpa, porque tengo un poquito de fallas del internet. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok. En cuanto a lo que corresponde el examen de las pupilas, en esto generalmente podemos decir que el tamaño de las pupilas depende de la integridad de la inervación simpática y parasimpática, por lo que el trastorno de estas durante el coma indica alguna lesión del tronco cerebral, ¿ok? Igual ahorita lo vamos a ver de forma resumida, cuáles son las lesiones y qué características tienen, dónde las vamos a observar y dónde se va a localizar la lesión. Dale la siguiente. Aquí las tenemos, ¿sí? De acuerdo al trastorno, vamos a tener la topografía de dónde se localiza la lesión, ¿sale? Ahorita vamos a ver cuáles son las más importantes. Dale a la siguiente. Ok. Otro dato que es muy importante también es los movimientos oculares. Estos son de gran interés para la localización de la lesión responsable, al igual que los anteriores.
Es importante conocer en qué alteraciones aparecen. Por ejemplo, como lo vemos aquí, los movimientos espontáneos, como el penduleo, ahorita los vamos a ver en una imagen, aparecen en el coma metabólico. Sin embargo, a veces, por ejemplo, los reflejos pupilares se mantienen en el coma metabólico hasta fases terminales, por así decirlo, de la enfermedad. La desviación conjugada lateral también de los ojos si se hace, por ejemplo, hacia el hemicuerpo sano, se trata de una lesión hemisférica, mientras que si lo hace hacia el lado parético, se trata de una lesión protuberancial. Por eso todos estos indicios son importantes conocerlos para nosotros determinar la etiología causal. Siguiente. Otro ejemplo, como el que vemos aquí, la desconjugación de los ojos en el plano vertical, que vemos en la primera imagen que tiene movimiento. Esta se puede darnos indicios de una lesión del tronco cerebral o del cerebelo. Y, por ejemplo, la última, que es el bulbing ocular, que se observa en las lesiones protuberanciales. Todo esto se va a resumir en la siguiente diapositiva. ¿Tienes? Ok, aquí los tenemos. ¿Cuáles son los movimientos pendulares completos y dónde aparecen? ¿Sale? Todos estos tenemos que tener conocimiento para nosotros determinar la lesión causal, que en sí eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Le das la siguiente? Y bueno, entre otras cosas que podemos evaluar en el examen neurológico son los reflejos palpebrales y también los signos meningios, que pues los primeros nos hablan de la integridad del tegmento pontino, del nervio facial y de la vía sensitiva que estamos estimulando dentro de este reflejo, ¿sí? Entonces, la ausencia de estos, o que no tenga respuesta, pues directamente nos va a señalar que tenemos alguna alteración en alguna de estas zonas. Los signos meningios, igual ya lo habíamos mencionado, que es súper importante tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Siguiente. Y bueno, en cuanto a la clasificación o a manera de conclusión, por así decirlo, de todo lo que vamos a hablar, nos tenemos que llevar dos cosas que son las más importantes. Uno, determinar bajo qué condiciones están apareciendo todos estos signos, más que síntomas, pues son signos. ¿Qué significa su presencia para determinar tanto la causa de su aparición como el sitio de la lesión que los está produciendo? Y es por eso que en la siguiente diapositiva, aquí lo vemos, ¿sí? Lo veo muy cortito, pero bueno. Aquí tenemos todo. Ok, aquí lo que podemos observar son los patrones respiratorios, los reflejos y las posturas reflejas que vamos a encontrar dependiendo de la lesión o el sitio donde se produjo la lesión. Los exámenes complementarios deberán realizarse con urgencia y dentro de ellos encontramos la hematimetría completa, puede ser una química sanguínea, una biometría hemática, todo lo necesario para conocer el origen de la lesión y si tiene alguna otra complicación. En el caso de que el paciente esté febril, se deben enviar muestras para urocultivo y se plantea hacer punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo y realizar un cultivo del mismo. De manera general, les vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento, el cual consiste en cuidados de enfermería, donde pues debemos considerar desde colocar las barandillas en la cama hasta la movilización periódica y vendaje de pies, aseos y cambios posturales. Es importante mantener la nutrición del paciente y asegurar la ventilación. Se deberán evitar los sedantes porque, como bien sabemos, pues ya es un estado en el que el paciente no está consciente. De igual forma, es importante mantener especial cuidado a lo que es la circulación, hidratación, con la prevención de tromboembolismo venoso usando medidas de compresión o neumocompresión intermitente. Y finalmente, la prevención de las úlceras gastroduodenales de estrés mediante el uso de inhibidores de la secreción gástrica como es el omeprazol. Muy bien, muchas gracias, Moni. Gracias, Paula. Vámonos con cefaleas. Siguiente, por favor.
Primero vamos a definirlos. La cefalea, de acuerdo con Lozano, se trata de una sensación dolorosa de intensidad variable que está localizada en la bóveda craneal, en la parte alta del cuello o la nuca y en la mitad superior de la cara o la frente. Es decir, va a incluir todos los dolores y las molestias localizados en la cabeza. Sin embargo, en la práctica su aplicación se va a restringir al malestar percibido en la bóveda craneal. A pesar de que es uno de los síntomas más comunes y referidos en la consulta, tenemos que tener en cuenta que también es uno de los menos concluyentes. Y bueno, la exploración aquí nos va a arrojar muy pocos datos, por lo que al tratarse de un síntoma, la entrevista es lo más importante. Y como la entrevista es lo más importante, durante esta tenemos que prestar especial atención a la calidad. ¿A qué me refiero con la calidad? A pedirle al paciente que lo compare con otra sensación. La mayor, o no. Muy bien. La mayor parte de las veces se describe como pulsátil y esta característica es muy común en migrañas. La intensidad del dolor, si es incapacitante, si lo despierta o le impide dormir. Esto se va a ver muy comúnmente en meningitis y hemorragia subaracnoidea. La localización, si es unilateral o bilateral, el comienzo, las variaciones, es decir, qué lo exacerba y qué lo atenúa, y la duración. Se va a dividir en dos grupos. El primer grupo vendrían siendo las primarias. Las primarias son aquellas en las que no existe una causa estructural o metabólica que lo explique. Dentro de este grupo vamos a tener la migraña, la cefalea tensional, las cefaleas autónomas trigeminales, y las secundarias son consecuencia ya de una causa subyacente, dígase hipertensiva, tumoral, por hemorragia subaracnoidea y por arteritis de células gigantes. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la migraña. La migraña es una cefalea primaria episódica crónica, casi siempre es semicraneal, el dolor se describe como pulsátil, es exacerbable, ahorita vamos a ver por qué estímulos, y está acompañado por síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia y una sensibilidad extrema a los olores. Siguiente, por favor. Vamos un poquito con la epidemiología. La migraña es una de las causas más frecuentes de cefaleas recurrentes moderadas a intensas. Su prevalencia es del 18% en las mujeres y del 6% en los hombres. Esto es en Estados Unidos. Aquí en México no encontré como datos concluyentes. Comienza muy comúnmente en la pubertad o en los adultos jóvenes y se van a producir altibajos en su frecuencia y en su gravedad conforme vayan avanzando en edad, con un descenso habitual en aproximadamente los 50 años. De hecho, el 80% de los pacientes comienzan desde los 30. Es muy común en mujeres jóvenes también durante el periodo premenstrual y puede empeorar en mujeres posmenopáusicas. Siguiente, por favor. Dentro de la teopatogenia hay muchas teorías, ninguna es concluyente, sin embargo, esta que les voy a presentar me pareció la más completa y adecuada para la clase. Se cree que la migraña es un síndrome de dolor neurovascular con una alteración del procesamiento neuronal. De tipo central, esto produce activación en los núcleos del tronco encefálico, hiperexcitabilidad cortical, propagación de la depresión cortical y afectación del sistema trigeminovascular, como se ve en la imagen. Esto va a desencadenar la liberación de neuropéptidos, va a producir una inflamación dolorosa de los brazos craneanos de la dura madre y es lo que nos va a presentar el dolor. Siguiente, por favor. Este vendría siendo, es el tronco encefálico. No me voy a meter mucho aquí, nada más se los puse para que detenidamente ustedes reconozcan la estructura y se den cuenta de cuáles son los nervios y los núcleos que están en esta pieza anatómica. Siguiente, por favor. Se cree que hay algunos desencadenantes potenciales, como lo puede ser el consumo de pastillas anticonceptivas, chocolate, queso, alimentos grasos, otros alimentos ricos en tiramina, el vino tinto, la exposición a la luz, olores o ruidos fuertes, la ingestión excesiva de cafeína, el estrés, algunos factores hormonales como lo vimos en la menstruación y en la menopausia, traumatismos del cráneo, dolor cervical y una disfunción de la articulación temporomandibular. Siguiente, por favor. Hay una clasificación para la migraña, esta vendrá siendo aparte de aguda y crónica, que lo vamos a ver más adelante, se le determina si tiene aura o sin aura. La migraña con aura también se le denomina típica o neurológica. Se va a presentar como un trastorno de la función nerviosa, más a menudo visual, seguido después de unos minutos por una cefalea de tipo hemicraneal, o también cerca de un tercio de casos la presentan bilateral. Se van a presentar los síntomas vegetativos como náusea y algunas veces vómito, que van a durar entre horas y un día o más. Este tipo de migraña tiene una importancia genética un poquito alta porque se ha comprobado que se presenta en varios miembros de la misma generación en una familia y de las sucesivas en un 60 a un 80%. Cuando tenemos una migraña sin aura, también conocida como común, vamos a tener aparición sin previo aviso de la cefalea de tipo hemicraneal o con menor frecuencia generalizada. Esta puede venir acompañado de sí o no, de vómito y de náusea.
La importancia genética es menor, entonces pues no la voy a mencionar. Existe una relación de 1 a 5 entre estas dos y en ambas se ven afectadas por fotofobia, sensibilidad a los ruidos y se intensifican con el movimiento de la cabeza. Vamos a pasar con el cuadro clínico. Durante el día anterior o poquito antes de que comience el ataque hay cambios en el estado de ánimo. Estos pueden ser un aumento en la energía o bienestar, un aumento en el hambre o presencia de anorexia y somnolencia. Luego va a venir de una manera bastante abrupta un trastorno de la visión que va a consistir habitualmente en destellos con forma de luz blanco plateada o también denominado fotopsia. Esto se sigue de un alargamiento de una mancha ciega con un borde reluciente, lo que le denominamos escotoma centellante, con formaciones como de líneas brillantes en zigzag, visión borrosa, brillante o nublada. Los pacientes dicen que es como si vieran a través de un vidrio grueso o ahumado o distorsiones onduladas. Dentro de los síntomas neurológicos focales menos frecuentes tenemos el adormecimiento o hormigueo de los labios, de la cara, de la mano, ya sea en uno o ambos lados, confusión ligera del pensamiento, debilidad de un brazo o una pierna, afasia o disartria, vértigo e inestabilidad de la marcha o somnolencia. Siguiente, por favor. Los dos grupos de síntomas anteriores, visuales y neurológicos, van a durar alrededor de 30 minutos y cuando estos ceden va a surgir una molestia que los pacientes dicen que se siente como si fuera algo sordo. Esta va a ser unilateral y poco a poco va a aumentar la intensidad hasta que llegan a algo que se denomina cefalea pulsátil. Lo pulsátil, les decía, es muy común en la migraña y esta va a durar de horas hasta un día. Y dentro del punto máximo del dolor, nuestro paciente puede presentar fotofobia, fonofobia, desagrado a los olores intensos y estos tres es lo que le puede estar provocando la náusea y el vómito. Siguiente, por favor. Hay algunas variantes. Les digo, esto es un poquito de difícil diagnóstico porque pues la migraña no es como de que te puedas casar con un tipo de dolor y ya. Por ejemplo, la cefalea puede ser demasiado intensa y abrupta desde su aparición. Esto se ve principalmente en la hemorragia subaracnoidea. El dolor puede ser hemicraneal, puede ser frontal, temporal o general y pueden faltar cualquiera de los tres componentes principales. Dígase anormalidades neurológicas, náusea y vómito. También puede presentarse una fase transitoria o cambio en el tono de la voz como ronca y hemiparesia. Siguiente, por favor. Hay algunos subtipos de migraña que están relacionadas con otras enfermedades. Por ejemplo, tenemos la migraña basilar, que se llama así porque los síntomas se van a parecer muchos a los consecutivos a la isquemia en el territorio de las arterias basilar y en las cerebrales posteriores. Es más común en niños y adolescentes, afecta a ambos sexos por igual. Sin embargo, el riesgo puede aumentar en mujeres jóvenes con antecedentes familiares. Esta no siempre va a ser benigna y transitoria. Ahorita vamos a ver las diferencias. Los síntomas neuronales van a estar muy acentuados y los fenómenos visuales van a ser muy similares a los de la migraña típica, solo que aquí van a ocupar la totalidad de ambos campos visuales. Pueden presentar vértigo, bamboleo, incoordinación de las extremidades, disartria y hormigueo en ambas manos y pies, y algunas veces también a los lados de la boca. Estos síntomas van a durar otra vez de 10 a 30 minutos, después de los cuales se va a presentar una cefalea de tipo occipital. Si es benigno, se pueden presentar desmayos, confusión y estupor. Si es maligno, se va a presentar coma o cuadriplegia. Siguiente, por favor. La migraña oftalmopléjica o retiniana, esta se caracteriza por ser una cefalea unilateral recurrente que van a estar vinculadas a debilidad de los músculos extraoculares. Es más frecuente en niños y dentro de un cuadro clínico vamos a encontrar parálisis transitoria del tercer nervio con presencia de ptosis y afección o no de la pupila. Parecia que puede llegar a persistir días o semanas tras la desaparición de la cefalea y después de muchos ataques, algunas de las secuelas que vamos a tener son midriasis ligera y oftalmoparesia. En los adultos tenemos que prestar atención al síndrome de cefalea, oftalmoparesia unilateral y la pérdida de la visión porque pueden tener causas más graves, incluidas, por ejemplo, una arteritis temporal o craneal. Otras variaciones, pues es la migraña secundaria a traumatismo craneal. Creo que no tengo que explicar la causa, el nombre es bastante concluyente. Es más común en niños y en adolescentes, sobre todo si presentan antecedentes familiares. Se le va a considerar problemática porque puede ocasionar pérdida de la vista, cefalea intensa o también sumergir al paciente en un estado de confusión con una conducta beligerante e irracional que puede llegar a durar entre horas y días antes de que lleguen a recuperarse. Sin embargo, la bibliografía mencionaba que esto no era permanente. La migraña en niños pequeños es de difícil diagnóstico porque en vez de quejarse de cefalea, los niños van a lucir débiles y con dolor abdominal. A eso se le denomina migraña abdominal. El vómito es más frecuente que en el adulto y puede presentar fiebre. Varios lactantes y niños pequeños que sufren recurrentes casos de hemiplegia, primero lo van a sufrir de un lado y después lo van a sufrir del otro. Y pues la migraña hemipléjica familiar
va a afectar más a lactantes en niños. Esta es genética, es consecuencia de la mutación de un canal iónico. Algunos de los dosis son subunidad alfa del canal de calcio tipo PQ, el gen de la trifosfatasa de adenosina y SCNA1. También se puede producir aquí episodios de parálisis unilateral que a veces persisten después de la cefalea. También encontramos el estado migrañoso, el estatus migrañoso, y este es cuando la frecuencia de las migrañas va aumentando conforme van pasando los meses. Este es caracterizado por ser muy frecuente, de casi diario, y ser muy doloroso y discapacitante y pulsátil. Este va a presentarse en el paciente con un cuero cabelludo doloroso al tacto, por lo mismo de que siempre está presente, y este se va a presentar por lo general de 3 a 4 episodios por semana, comenzando de manera unilateral y siguiendo de manera generalizada. Al inicio de este tipo de estado migrañoso se va a presentar con vómitos y mareos. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, se va a retirar estos síntomas y puede ser causado por infecciones víricas o lesiones craneoencefálicas. ¿Le das, por favor? En cuanto al infarto y ataque isquémico transitorio con migraña, va a ser causado, tal como lo dice su nombre, por ataques afásicos en estanesias de etapas ulteriores de la vida y puede prevenir de migrañas. Como ya mencionó mi compañera, las migrañas generalmente comienzan en la edad adulta, en etapas más superiores. Sin embargo, estas van a comenzar, en la infancia, sin embargo, estos van a comenzar en etapas más superiores. Y pues estas van a ser raras, pero no van a ocasionar déficit prolongado o permanente, y pues va a ser causado por agregación plaquetaria, edema de la pared arterial, hipercoagulidad sanguínea, espasmos intensos o infarto cerebral, y pues básicamente también se llama migraña complicada, también así se le conoce. ¿Le das, por favor? Soy otra vez yo. Muy bien, para el diagnóstico es clínico. De acuerdo con la GPC tenemos que utilizar los criterios de la IHS. Estos criterios se dice que determinan que se deben cumplir con 5 ataques con duración de 4 a 72 horas, tienen que ser unilaterales, pulsátiles, de intensidad moderada a severa y son ocasionados por la actividad física o ocasionan que ésta se evite. Se acompañan de náuseas, vómito, fotofobia o fonofobia. También tenemos que diferenciar si es con aura o sin aura, crónica o probable, con ayuda de unas tablas que les voy a presentar a continuación. Y otros 3 son el HIT6 y el MIDAS. Siguiente, por favor. Estas son las tablas. Aquí pues es las que les comentaba, no me voy a meter mucho porque pues son bastante claras, solo quería que supieran de su existencia y pues que la migraña crónica va a abarcar un periodo de 15 o más días durante 3 meses. Estos son para con aura y sin aura, siguiente por favor, y estas son para crónica y probable. Siguiente. El tratamiento es muy puntual, me basé principalmente en la GPC. Para los ataques agudos tenemos que iniciar durante el pródromo neurológico o cuando se presentan los síntomas visuales o en el mismo comienzo de la cefalia. Se administra paracetamol, son 1000 miligramos solo combinados con metoclopramida de 10 miligramos. La aspirina también es de 1000 miligramos y se añade metoclopramida de 10 miligramos solo para síntomas de náusea, vómito, fotofobia y fonofobia. La alternativa en caso de ninguno de estos dos funcionara es diclofenaco en 50 miligramos. Siguiente, por favor. Y bueno, para los ataques intensos tenemos que administrar desde las fases iniciales sumatriptán o alguno de los otros agonistas serotoninérgicos de la categoría de los triptanos como soloptriptán. Y los alcaloides de cornezuela o el centeno como tartato de ergotamina y en particular la dihidroergotamina. El sumatriptán es una dosis de 6 miligramos vía subcutánea, también se puede administrar vía oral, una tableta de 50 a 100 miligramos y en caso de que el paciente esté vomitando recurrentemente, se tiene que administrar por vía aerosol. La ergotamina es sublingual de 1 a 2 miligramos, no se debe de repetir porque puede aumentar los síntomas de vómito y náusea. En urgencias, de acuerdo con Raskin, es muy eficiente el uso de la metoclopramida de 10 miligramos por vía intravenosa, por vía intravenosa seguida por dihidroergotamina de 0.5 a 1 miligramos por vía intravenosa también, cada 8 horas durante 2 días. También puede administrarse sumatriptán por vía oral en una tableta de 50 a 100 miligramos, el solmatriptán en una tableta de 2.5 a 5 miligramos y el risatriptán en una dosis de 10 miligramos. Y si es necesario, esto se va a repetir a las 2 horas. Siguiente, por favor. En el profiláctico farmacológico tenemos betabloqueadores, anticonvulsivos y antidepresivos y tricíclicos. Como betabloqueador tenemos el propanolol, son 40 miligramos diarios, aunque también se mencionaba que comienza con una dosis de 10 a 20 miligramos 2 o 3 veces al día y que se va a incrementar de manera gradual hasta 240 miligramos al día. Si no funciona, se utiliza atenolol, timolol y metoprolol en las dosis indicadas en la diapositiva. Como anticonvulsivo está el topiramato, son 100 miligramos al día. Se sugiere iniciar con una dosis de 25 miligramos por día e ir aumentando la misma 25 a 50 miligramos por semana hasta que alcancemos una dosis máxima de 100 miligramos 2 veces al día o
hasta llegar a la dosis máxima tolerada y vigilar los efectos adversos. Y en la migraña perimenstrual podemos administrar indometacina y cibreptadina. Siguiente, por favor. Y en la profilaxis no farmacológica, obviamente tenemos que evitar alimentos que precipiten los ataques, y los pacientes también han referido que la meditación, la acupuntura y las técnicas de biorretroalimentación les han ayudado a disminuir los síntomas y la intensidad de los ataques. Sin embargo, médicamente no hay nada concluyente. Bueno, seguimos con lo que es la cefalea tensional. Esta es una de las cefaleas más frecuentes, es de tipo opresivo bilateral y se puede asociar a fotofobia, fonofobia o hipersensibilidad pericraneal. Dentro de su epidemiología tenemos que el 80% de la población aparece en alguna ocasión. De este 80%, un 3% se vuelve crónico, teniendo un predominio femenino de 3-1. Es la cefalea de nuevo más frecuente en la tercera edad, tiende a aparecer en la madurez y, como vamos a ver en su fisiopatología, se pero si una intensidad severa se va a aplicar el esquema de la cefalea tensional crónica, que es el siguiente. Si no tenemos contraindicaciones para tricíclicos, se administrará amitriptilina nocturna iniciando con una dosis de 12.5 miligramos que se va a ir incrementando semanalmente hasta alcanzar la dosis máxima. En caso de que sí tengamos contraindicaciones y se acompañe de depresión o ansiedad, se va a administrar fluoxetina. Si no se acompaña de esto, se recomienda ejercicio terapéutico y o acupuntura. El tratamiento va a ser de alrededor de 6 meses a 1 año. Pues muy bien, yo soy Isaac Javi y les voy a hablar de las cefaleas autónomas trigeminales. Le das a la siguiente, por favor. Pues son un grupo de entidades que se caracterizan por dolor unilateral dentro del territorio inervado por el nervio trigémino y se van a acompañar de síntomas autonómicos generales ipsilaterales. Estas son cefaleas de corta duración, pero muy intensas y con varios episodios durante el día. A pesar de que no son tan frecuentes, pues afectan mucho la calidad de vida del paciente. Yo les voy a hablar de estas 4, la cefalea en racimo, la hemicrania paroxística, la hemicrania continua y la cefalea neuralgiforme unilateral con inyección subuntival y lagrimeo, abreviada SUNC. ¿Okay? Aquí es muy importante para diferenciarlas, ver el tipo de dolor, las características, el tiempo y la presencia de esto. ¿Le das a la siguiente, por favor? Del primero que vamos a hablar es de la cefalea en racimos. Esta tiene una relación entre mujeres de 5 a 1 aproximadamente, tiene una incidencia de 2.5 a 9.8 por cada 100.000 habitantes. Suele iniciar entre los 20 y los 50 años. Este suele ser un dolor
periocular, normalmente debe ser retroocular. Los pacientes refieren que sienten un hierro al rojo vivo, es muy intensa, incluso llega a hacerse llamada la cefalea suicida. Este es no pulsátil y se puede irradiar hacia la frente, el área temporal o hacia la mandíbula. Se suele presentar desde una vez cada 2 días hasta 8 veces por día, durante 15 a 80 minutos, teniendo una media de 45 minutos. Se asocia, esta suele iniciar 1 a 2 horas después de iniciado el sueño. Se asocia al sueño REM. El 75% de los episodios inicia entre las 21 y las 10 horas, ¿ok? Estas no se asocian ni con aura ni con vómitos y se ha relacionado su origen por daño en el hipotálamo posterior y por daño en las fibras simpáticas que rodean a la carótida en su entrada al cráneo cuando ésta se dilata. Esta tiene una presentación estacional. Esto quiere decir que se presenta, por ejemplo, de 6 a 12 semanas para después desaparecer durante meses o años. Le das a la siguiente, por favor. Sin embargo, pues un 10% de los casos van a ser crónicos. Las remisiones van a ser menores a un mes. Estos se acompañan, como ya se los he mencionado, de síntomas autonómicos, entre los que tenemos el bloqueo de las fosas nasales, rinorrea, hiperemia conjuntival, lagrimeo, miosis, rubor y edema de los carrillos. El paciente suele estar inquieto, esa es una característica, y tocarse el área donde le está doliendo. El alcohol y otros vasodilatadores pues suelen precipitar el dolor. El tratamiento se va a dividir en sintomático y preventivo. El sintomático se va a basar principalmente en la administración de oxígeno a altas dosis, al 100%, de 10 a 12 litros por minuto durante 15 a 20 minutos mediante mascarilla. También es posible administrar sumatriptan 6 miligramos subcutáneos, sin embargo, pues se planteaba que este no se encontraba disponible en México. Otras opciones es el sumatriptan 20 miligramos o el somitriptan 5 miligramos, esto es en el spray nasal. Para el tratamiento preventivo vamos a administrar prednisona 60 miligramos durante 10 a 15 días. Los primeros 7 días de esto lo vamos a administrar con los 60 miligramos y los posteriores 3 a 6 lo vamos a reducir hasta cesarlo. Este se va a asociar con verapamilo de 160 a 960 miligramos según dosis respuesta por vía oral cada 24 horas. Para el tipo crónico, pues se va a asociar litio con verapamilo. También se ha establecido que la estimulación cerebral profunda del tálamo puede ser una buena opción de tratamiento. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a la hemicrania paroxística. Esta tiene una relación mujeres a hombres de 2 a 1 con una incidencia de 56 a 381 por cada 100,000 habitantes, presentándose mayormente de los 34 a los 41 años. Este es un dolor de corta duración unilateral que se asocia alrededor del ojo, que puede precipitarse con los movimientos de la cabeza. Se llegan a presentar hasta 40 episodios por día con una duración de entre 2 a 30 minutos. Las manifestaciones autonómicas pues son similares a la cefalea en racimos. La mayoría de los casos van a ser crónicos, diarios, sin remisión. Una característica importante es que tiene una buena respuesta al tratamiento con indometacina. Esta se administra de 25 a 50 miligramos 3 veces por día. Siguiente. Ahora tenemos a la hemicrania continua. Esta pues es una enfermedad benigna infradiagnosticada, la cual se caracteriza por un dolor leve, basal y continuo, que tiene exacerbaciones de dolor muy intenso, que pueden ir desde 5 minutos hasta días. Durante estas exacerbaciones pues acompañan de los síntomas autonómicos que ya les había mencionado, y también su característica es que responde muy bien a la indometacina. Siguiente, por favor. Ahora tenemos al Zoom. Este pues es un integral, se presenta de forma regular del mismo lado y aunque es un dolor insoportable, suele ser breve, normalmente son segundos. Los pacientes suelen estar libres de dolor entre los episodios, sin embargo se puede presentar un dolor sordo. Los fenómenos autónomos son específicos, lo que es la inyección conjuntival y el lagrimeo. Los ataques son tan cortos que pues no existe tratamiento agudo o para los síntomas, sin embargo para el tratamiento preventivo se plantean diferentes fármacos, en los que les apunté aquí, la motrigina de 100 a 400 miligramos por día y el topiramato de 50 a 100 miligramos por día, sin embargo pues hay otras opciones. Le das a la siguiente, por favor. Aquí van a ver 2 tablas donde se presentan las características de cada uno y se hace una comparativa, ¿ok? Y pues también plantearles que el diagnóstico de estas cefaleas se hace por medio de los criterios del ICH tercera edición. Siguiente. Como pronóstico, pues tenemos que estas cefaleas van a ser durante toda la vida, sin embargo, conforme se vaya envejeciendo, los periodos de remisión se van haciendo más amplios. Aquí la utilidad del tratamiento sintomático y preventivo. También se mencionaba que en este tipo de cefaleas estaba indicada una resonancia magnética, ya que podían ser causadas por una infección, malformación vascular, disección carotídea, una neoplasia o especialmente un tumor hipofisiario. Siguiente. Ok, vamos a continuar con las cefaleas secundarias. Yo soy Isela Contreras, ¿le das, por favor? Ok, primeramente vamos a continuar con la cefalea hipertensiva. Obviamente, la enfermedad subyacente de esta es la hipertensión arterial y pues esta básicamente es una afectación difusa en pacientes con hipertensión arterial y aquí esta va a aparecer únicamente en los casos donde el paciente presente hipertensión grave, es decir, que la presión diastólica es mayor a 120. Le das, por favor, y aquí es importante tener en cuenta que se va a afectar ciertos órganos. En cuanto a las características, este va a ser episódico y va a ser matutino y pueda despertar al paciente durante la madrugada. Esta va a ser de tipo difusa, pulsátil y fluctuante y se va a poder encontrar tanto en las zonas anteriores como las posteriores y va a desaparecer de manera gradual o cuando se disminuye la presión arterial. ¿Le das, por favor?
En cuanto a la clínica, estos pacientes van a presentar somnolencia, visión borrosa, cefaleas occipitales matutinas, retinopatía con edema de papila, confusión y vértigo. ¿Le das, por favor? Ok, en cuanto a la fisiopatología, como ya les mencioné, esto se va a deber a una hipertensión arterial, por lo tanto vamos a encontrar cambios en la presión arterial de esta, mientras que el flujo sanguíneo cerebral normal es de 60 a 150. Aquí lo que se va a afectar van a ser los vasos sanguíneos del cerebro, por lo tanto estos se van a contraer o dilatar. En el caso de que se contraigan, va a disminuir el flujo cerebral, por lo tanto puede suceder lo que es una isquemia tisular, un edema cerebral focal o difuso, y en caso de que exista una presión arterial exagerada, lo que va a suceder es que va a llegar a su límite, o sea, el cerebro tiene ciertas funciones para regularse y protegerse, sin embargo, al llegar a su límite va a suceder lo que ya no va a suceder la vasoconstricción que lo protege, por lo tanto va a suceder una vasodilatación, lo que va a ocasionar un aumento en la perfusión cerebral, daño isquémico, disfunción endotelial y disrupción de la barrera hematoencefálica. ¿Le das, por favor? En los casos donde ya existe hipertensión crónica, la curva de autorregulación se va a desplazar hacia la derecha y en los casos de hipertensión previa se va a desarrollar lo que es una encefalopatía cuando la presión arterial sube a mayor de 150 y en la primera de estas el paciente ya no se va a poder defender, por lo que se va a volver más vulnerable a hipoperfusión cerebral y en los casos de hipertensión previa se va a producir lo que es una disfunción en órganos terminales. Además, otras cosas que lo pueden ocasionar son el consumo de inhibidores de la monoaminoxidasa e ingerir alimentos que contienen tiramina. Por lo tanto, va a ser necesario vigilar que estos pacientes no consuman esto. En cuanto al tratamiento, como ya les mencioné, vamos a buscar disminuir la hipertensión arterial. Esta se va a tratar de disminuir un 10% dentro de la primera hora y de un 25% dentro de las 2 a 6 horas consiguientes y un 15% en las siguientes 12 horas. Y pues así gradualmente vamos a ir disminuyéndolo. Igual se pueden administrar IECAS o ARAS, y si el paciente ya tenía un tratamiento previo para esta hipertensión, vamos a seguir con el mismo medicamento y vamos a revisar que esté funcionando, si no para aumentarle la dosis o cambiarla. De igual manera, si abandona el tratamiento, va a ser necesario que lo tome otra vez o comenzar de nuevo. ¿Le das, por favor? Muy bien, chicos, vamos a ver las cefaleas tumorales. Estas no son necesarias, pues obviamente el nombre, como lo indica, viene por un tumor. Son importantes porque los dolores de cabeza son un síntoma de importancia recurrente en cerca de 2/3 de todos los pacientes que portan un tumor cerebral. Solo va a surgir el dolor si el tumor se desplaza a los grandes vasos cerebrales o bloquea el flujo del líquido cefalorraquídeo. El dolor tiende a ser inespecífico, profundo, no punzante y se describe como sordo y explosivo. Está exacerbado por la actividad física y los cambios posturales y atenuados por el reposo. Siguiente, por favor. Algunas de las características es que puede acompañarse de vómitos forzados, también llamados en escopetazo, en las etapas finales de la enfermedad. El dolor tiende a ser ipsilateral. Algunos ejemplos del dolor y su correlación clínica vendrían siendo que, por ejemplo, el dolor de los tumores supratentoriales se va a percibir por delante de la circunferencia interauricular del cráneo, mientras que en los tumores de la fosa posterior se va a sentir por detrás de la línea mencionada. Las cefaleas bifrontales y bioccipitales que ocurren después de las cefaleas unilaterales nos van a indicar también una elevación de la presión intracraneal o hidrocefalia. Siguiente, por favor. Regrésate. La cefalea paroxística se trata de cefaleas intensas, como ya lo mencionaba mi compañero, que en cuestión de segundos llegan a su máxima intensidad, duran minutos o una hora y desaparecen. Si estas están acompañadas de vómito, de amaurosis transitoria, de debilidad de extremidades pélvicas con caídas e inconsciencia, tenemos que sospechar de la presencia de tumores encefálicos. Siguiente, por favor. Y bueno, el diagnóstico y el tratamiento van encaminados a la causa subyacente, en este caso el tumor, pero pues así de manera general se utilizan estudios de imagen como resonancia magnética de gadolinio, TAC, angiografía, y el tratamiento en general pueden ser corticosteroides, radiación del encéfalo, intervención quirúrgica y quimioterapia. Continuando con lo que es la cefalea secundaria hemorragia subaracnoidea, pues cabe mencionar que esta es la presencia de sangre en el espacio subaracnoidea o en el sistema ventricular, donde habitualmente solamente encontramos líquido cefalorraquídeo. Esta cefalea es una cefalea intensa de comienzo súbito que se acompaña de rigidez de nuca, náuseas y vómitos. La hemorragia subaracnoidea tiene una epidemiología de 1 por cada 100.000 habitantes. De estos, el 80% se encuentra en el rango de edad de 40 a 65 años. Es más frecuente en mujeres con una relación 3-2 y es muy frecuente en embarazadas. La etiología más frecuente son los traumatismos cráneoencefálicos. Sin embargo, por
Cuestiones académicas, vamos a hablar de la espontánea, que se debe a la ruptura de aneurismas oculares en un 80%. La patogenia de esta tiene una correlación positiva con la hipertensión arterial, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol. Aumentan el riesgo de enfermedades genéticas como la poliquistosis renal, displasia fibromuscular, coartación de la aorta, entre otras. El 20% de los pacientes presentan aneurismas múltiples y, a pesar de ser menos frecuentes, es importante poner atención en la ruptura de malformaciones arteriovenosas. La localización de los aneurismas se encontrará principalmente en la bifurcación de grandes arterias del polígono de Willis y las mencionaré en orden de frecuencia, siendo la más frecuente la unión de comunicante anterior con la arteria cerebral anterior, seguida por la unión comunicante posterior con carótida interna y la bifurcación con la arteria cerebral media. Y por último, la porción más distal de la arteria basilar. Tenemos síntomas premonitorios a la ruptura de la misma, como es la cefalea centinela o la parálisis progresiva de pares craneales. Si se encuentra una parálisis progresiva del par craneal 3, se trata de un aneurisma de comunicante posterior, mientras que si se encuentra en el par craneal 6, un aneurisma de la carótida interna. La presentación más frecuente de esta patología, desgraciadamente, es la ruptura del aneurisma, la misma que produce la triada clásica de cefalea en trueno, rigidez en nuca, náuseas y vómitos. Otras manifestaciones son la pérdida transitoria de la conciencia por elevación aguda de la presión intracraneana, que además provoca déficit neurológico, y en el fondo de ojo vamos a encontrar papiledema y hemorragias subhialoideas. El diagnóstico de confirmación es la TC sin contraste, seguida por la punción lumbar, en caso de que se tenga una alta sospecha clínica, pero no se encuentre nada en la TC. El diagnóstico etiológico es la angiografía de 4 vasos, que va a definir la localización y morfología del aneurisma. El tratamiento de la hemorragia subaracnoidea tendrá como objetivo prevenir el resangrado y el vasoespasmo. Para prevenir el resangrado, se recomienda reposo absoluto en cama con la cabeza elevada a 30 grados sobre la horizontal y analgesia. En el caso del vasoespasmo, se va a realizar una profilaxis con imodipino tras 4 días del evento en una dosis de 60 miligramos cada 4 horas durante 21 días, y si el paciente entra en crisis, se administrará fenitoína. El tratamiento para el aneurisma es un tratamiento quirúrgico que puede ser embolización por vía endovascular o craniotomía con clipaje quirúrgico. Pues muy bien, ya por último tenemos a la cefalea por arteritis de células gigantes. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Esta cefalea es causada por una vasculitis que afecta a cualquier vaso del callado aórtico y de sus ramas. Mayormente afecta a personas mayores de 50 años, sin embargo se presentaba una gran incidencia en mayores de 75 años, no recuerdo. Esta pues se debe a una inflamación que produce una reacción granulomatosa a las células gigantes. La polimialgia reumática se ha asociado mayormente con esta patología. El dolor es de tipo pulsátil, que se da en la zona temporal o en la cefálica, para continuarse como un dolor sordo y quemante persistente. En algunos pacientes el inicio va a ser casi explosivo. También se planteaban otros síntomas como pérdida de la visión, fiebre, pérdida de peso, claudicación de los músculos de la masticación. Estos podrían hacer que el paciente fuera con otros profesionales de la salud antes con un médico, por ejemplo, con un odontólogo. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? El dolor va a ser unilateral, va a ser mayormente grave en las noches y las arterias se van a encontrar engrosadas y hipersensibles. Aquí tenemos 2 datos de importancia, que en esta patología pues encontramos la velocidad de retrosedimentación elevada, más allá de 50 milímetros por hora, o también mencionaba que era usual que se presentara mayor a 75 milímetros por hora, y el aumento de la proteína C reactiva, siendo esta más sensible para su presentación, y mencionaba que en ocasiones algunos pacientes pueden presentar leucocitosis neutrófila. Es muy importante tener un diagnóstico temprano, ya que existe la amenaza de ceguera debido a la trombosis de las arterias oftalmicas. Esta ceguera pues, es precedida por una amaurosis fugaz, oftalmoplegia, por mencionar algunos ejemplos. Es muy importante esto, ya que una vez que se pierde la vista, es muy raro que se vuelva a recuperar. ¿Le das a la siguiente, por favor? Entonces, por esto mismo de la ceguera, en cuanto nosotros tengamos una sospecha temprana, debemos comenzar con la administración de corticosteroides para después hacer una biopsia de la arteria correspondiente en el cuero cabelludo. Si la biopsia no es muy concluyente, pero tenemos una gran sospecha diagnóstica, pues podemos hacer una biopsia de la misma arteria del lado contrario. ¿Okay? Otros estudios que nos mencionaba que la arteriografía era la más sensible, sin embargo, pues no se solicitaba, era muy raro que la solicitaran, y pues se podía utilizar para saber en qué punto de la arteria hacer la biopsia mayormente. Le das a la siguiente, y pues ya como se los mencionaba, el tratamiento va a ser basado en prednisona. Estos se van a administrar de 45 a 60 miligramos por día durante las primeras semanas, para después hacer una reducción de la dosis a de 10 a 20 miligramos por día, que esta se va a mantener durante algunos meses o años, según sea necesario, esto para prevenir las recaídas. Como el tratamiento es muy específico, se espera que la cefalea mejore dentro de 1 a 2 días. Si esto no es así, pues hay que dudar del diagnóstico. Y como se mencionaba, cuando la proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación están elevadas, su vuelta a valores normales, pues puede ser un buen indicativo para la respuesta terapéutica. Siguiente, creo que ya está. Sí.
Y ahora tenemos el caso clínico. Ok, ¿le das por favor? Vamos a continuar con el caso clínico. En este caso se nos presenta un masculino de 52 años de edad con una historial de cefalea recurrente por 6 años. Esta cefalea es diaria durante el otoño, o sea, se le presenta cada otoño y aparece generalmente alrededor de las 2 a.m. con una duración de 30 a 50 minutos cada episodio y lo va a despertar con un dolor severo. Puede aparecer de manera ocasional por más de una vez al día y va a persistir de 2 a 4 semanas y posteriormente ya no va a presentar sintomatología hasta el siguiente otoño. ¿Ok? ¿Le das, por favor? El paciente también refiere enrojecimiento y lagrimeo ipsilateral y hiperemia en el ojo izquierdo, de igual manera rinorea del lado izquierdo y la localización de la cefalea es supraorbitaria unilateral de duración corta y severa no pulsátil. Además, el paciente se vuelve inquieto por el dolor y refiere que camina de lado a lado de su habitación cuando le da esta cefalea. Y se encuentra en un buen estado general y presenta una temperatura de 36.5 y una presión arterial de 120/80. ¿Le das, por favor? Ahora están listos. A ver, ¿quién nos quiere ayudar? Brandon, ¿estás allí? ¿Le das a la que sigue, Paula, porfis? Brandon. Bueno. Andrea, ¿estás allí? Sí, aquí ando. ¿Recuerdas dónde está? Okay, Brandon, ¿recuerdas dónde está la localización del dolor del paciente de su cefalea? De la cefalea dijiste que... Ay, no escuché bien. Ok. Bueno, ¿le das, Paula, por favor? Se encuentra en una ubicación supraorbitatoria unilateral, a la que sigue. Ahora sí, Andrea, ¿estás ahí? Sí. ¿Gusta responder? ¿Recuerdas qué tipo de dolor presentaba el paciente? Creo que era corto, no pulsátil, creo. Severo y no pulsátil. ¿Le das, Paula, por favor? Ajá, muy bien. Ahora... Diana, ¿estás ahí? Ok. Patiño, ¿estás ahí? Sí. Ok, ¿recuerdas cuál era la frecuencia de aparición de las cefaleas del paciente? Decía que era cada año en el otoño y que aparecía a las 2 de la mañana, creo. ¿Te das, por favor, Paula? Sí, muy bien. Ahora, a la que sigue. Tony, ¿estás ahí? Dímelo. Ok. ¿Recuerdas cuántos episodios presentaba nuestro paciente? Pues decías que eran más o menos como me acuerdo, como 40, 50 minutos y eran de 2 a 4 semanas, algo así, ¿no? Sí, perfecto. Ahora le das a la que sigue, Paula, por favor. Ok, ahora, ¿alguien tiene idea de cuál sea el diagnóstico de nuestro paciente con los datos clínicos que les mencionamos? Luis. Fernando. ¿Tienes una idea de cuál sea el diagnóstico? Ok. Estoy dudando que sea cefalea tensional, cefalea en racimo, pero la verdad no estoy seguro. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene una idea de lo que pueda ser el diagnóstico? Yo. Okay. ¿Tú sí sabes? Ok, vamos, Patiño, dinos. Patiño, dale. No, tú primero, Juan. No, Tony. Patiño. Tú, Tony. Tú dijiste primero. Tú me ganaste. Es tímido. No, tú primero, tú me ganaste. Ok, y uno dice la respuesta y el otro dice el por qué, ¿les parece? Sí. A ver, uno diga por qué. ¿Son diferentes? Bueno, a ver, ¿tú qué Tony, dices? Tú dijiste yo Tony. primero. Vale. Tony, pues. ¿Que tú? Yo creo que es cefalea en racimo. Yo también. Ok. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Tony o yo? El que sea. El que quieran. Más Patiño.
Pues porque mencionaste que era ipsilateral y que era no pulsátil y que era muy intenso, y lo que había dicho Isaac, que que tenía complejo autonómico, creo, que tenía síntomas autonómicos, como era lo de que se irradiaba a la mejilla, que tenía rinorrea y pues síntomas así, ¿no? Sí. Y pues no tiene tampoco otros síntomas que sea algo más grave, ni todo lo que mencionaron los demás compañeros, como el vómito en escopetazo y eso. O sea, no, es más como una cefalea en racimos para mí. Okay. Segundo, Patiño. Muy bien. ¿Puedo abonar a mi compañero? Sí. Hola. Además, pues mencionaba lo de que es estacional, ¿no? Y además de que comenzaba en el sueño, o sea, que lo despertaba, es característica de eso. Sí, muy bien. Si recordamos lo que nos mencionó nuestro compañero Isaac en la cefalea en racimo, esta es de manera intensa, va a despertar al paciente, es de manera episódica, que tiene una duración de 20 a 50 minutos, el de nuestro paciente fue de 30 a 50, y se presenta estacional, o sea, en cada otoño, y entre medias no presenta sintomatología, como me lo mencionó el compañero Patiño, esta es unilateral. Muy bien, y también hay que recordar que este se presenta mayormente en hombres y a partir de la segunda década de vida. Entonces, es cefalea en racimo. Y terminamos. ¿Tienen alguna duda? Esas son nuestras referencias. Muy buena exposición. Muy bien. Propiamente el tema de coma y cefaleas es crítico en el entendido de que el tipo de síntomas que pueden estar asociados a todos los eventos de cefalea requieren que tengan evidentemente pues un adiestramiento que sepa identificar las características de cada una, ¿sí? Que un paciente llegue con cefalea al consultorio no lo encasilla en solamente un padecimiento único, ¿sí? La cefalea es una manifestación de muchos padecimientos, ya lo comentaban sus compañeros y ustedes lo han revisado propiamente. Es la manifestación, es un síntoma muy global, muy común, pero nada específico, ¿no? Puede estar actuando en padecimientos ya sea tumorales, por aumentos de la presión intracraneal, alguna cuestión autonómica, alguna cuestión vascular, alguna cuestión psicoafectiva. Entonces, es una habilidad que deben de adquirir en específico de saber cómo identificar de dónde o a qué está asociado a estos eventos de cefalea. Nuevamente, es la principal causa de consulta no traumática, ¿sí? A nivel general, y si lo vemos en la cuestión neurológica, pues es prácticamente también la más común. El caso clínico está muy bien. Los datos puntuales en relación al diagnóstico en el que están llegando, pues radican en las manifestaciones que son constantes y se vuelven una parte clave para el diagnóstico. Nuevamente tienen que conocer el contexto del paciente, ver sus antecedentes, sus factores, su grupo etario, ¿sí? Cómo se desarrolló, y en base a eso van a poder obtener un mejor diagnóstico. En general, bastante bien, ¿sí? Hay que seguir trabajando en la dinámica de la discusión. Yo sé que ahorita es una fecha medio difícil, muchos están atentos, otros no tanto, porque pues estamos entre festejando y no festejando, entre clases en línea y entre clases no en línea, y entre que ya me quiero dormir y entre que tengo mucha hambre, ¿sí? Pero lo importante es pues seguir avanzando en nuestro programa. Y bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta por parte de alguno de ustedes? Una duda rápida. En el caso de una cefalea que curse con una parestesia que no solo sea facial, sino que se sienta como global, o sea, que refieren de se me está durmiendo el cerebro, pero no existe ningún antecedente o otro signo de alarma, ¿qué podría ser el diagnóstico más probable? ¿Sería por trastorno de ansiedad o estrés? La mayoría de las cefaleas que pueden tener con un curso de un déficit motor, un déficit sensitivo, pues evidentemente dependiendo del contexto del paciente, sus factores comórbidos y todo lo demás, pues puede sospechar en una condición neurovascular.
¿Como qué? Pues evidentemente un problema circulatorio, ya sea isquémico o hemorrágico. Es muy común que a veces los pacientes tengan eventos de cefalea intensa. Si es una cefalea muy intensa, pues evidentemente no hay que descartar eventos vasculares. Pero los pacientes que presenten cefalea y que hagan efectos de déficit motores pueden ser también de esos eventos muy poco comunes donde hay un efecto de robo a nivel cortical y hacen efectos como de parálisis transitorias. Ahí es donde también luego entran los efectos como los eventos isquémicos transitorios. Habitualmente siempre tiene que haber un origen central y tiene que persistir. Los eventos isquémicos o los eventos hemorrágicos no tienen la característica de una cefalea constante y la mayoría de los eventos de cefaleas hemipléjicas de origen autonómico pues tienen un contexto de carácter psicosocial pues que las caracterizan. Hay otros eventos que son las cefaleas, prácticamente se conocen como cefaleas supracorticales inducidas por estrés, y esas pues habitualmente pues depende del contexto social del paciente, y es donde ustedes tienen que tener evidentemente la habilidad de saber qué es y qué no es un signo propiamente asociado a un padecimiento o que solamente sea algo ahí psicoafectivo. Ok, muchas gracias, Doc. Muy bien, pues bueno, si no hay ninguna otra duda o pregunta, no me resta más que agradecerles la oportunidad de poder continuar las sesiones por esta vía y me despido deseándoles que pasen un excelente día y felicidades a todas las mamás y sus mamás. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, profe, buen día. Gracias, profe.